Saludos a todos. En el día de ayer perdí mi tiempo escuchando el discurso del presidente Donald Trump. El discurso fue más verborrea de la que ha dicho durante su campaña política y los comentarios politiqueros posteados en su red social. Así que el discurso fue simplemente una continuación de su campaña política. En lo que tiene que ver con las guerras, volvió a decir que terminó 8 guerras en 10 meses y que destruyó la capacidad nuclear de Irán y que le puso fin a una guerra en Gaza, que es una guerra que ha durado 3.000 años. Esta es la realidad. En estos momentos Ruanda y el Congo se están cayendo a tiros. Camboya y Tailandia se están cayendo a bombazos. En la Franja de Gaza siguen subiendo el número de palestinos muertos y por ende el cese al fuego no existe. Un acuerdo de paz entre Irán e Israel no existe y se sospecha que Israel está próximo a realizar otro ataque contra Irán. Armenia y Azerbaiyán no estaban en guerra. El conflicto de Nagorno-Karabaj llegó a su fin el 9 de noviembre del año 2020 con la firma de un acuerdo de cese al fuego negociado por Moscú. No existe un acuerdo firmado de paz o de cese al fuego entre India y Pakistán. India negó que Trump negoció ese cese al fuego. Etiopía y Egipto nunca se entraron a tiros. Arreglaron sus diferencias y tensiones con el acuerdo de que Etiopía llenaría poco a poco las aguas que retiene el embalse de la represa del Renacimiento. El discurso dejó en el aire la pregunta más importante sin contestación, que es ¿cuándo será que Estados Unidos comience sus ataques en suelo de Venezuela, en suelo de Colombia o en suelo de México? O que ataque suelo de estos países simultáneamente. Y sobre la guerra de 3.000 años. Recuerden que el Islam nació en el siglo VII. Hace 3.000 años atrás no habían musulmanes. O sea, no habían palestinos musulmanes. Ya que mencioné a Venezuela, los ataques pulverizando lanchas continúan no solo en el Mar Caribe, sino también en la costa del Pacífico de Colombia. El Congreso republicano no va a tomar acción para detener estas ejecuciones extrajudiciales, ni va a exigir evidencias sólidas que todas estas lanchas pulverizadas transportan cocaína. Tampoco van a detener ataques en suelo de Venezuela o cualquier otro país hispano. Además, respaldan que no salga a la luz pública el alegado video donde se hace un segundo ataque contra una de estas lanchas para arrematar a los sobrevivientes. La razón es que consideran que todo esto es secreto militar y que es un asunto de seguridad nacional. Si los videos de cada lancha pulverizada hasta el presente han sido publicados para darse un golpe de pecho que están luchando contra el narcotráfico, realmente no hay ninguna razón que justifique no mostrar este ataque de remate. Se podría entender si fuera un asunto de seguridad nacional y un asunto que amerita mantenerse en secreto si se utilizó una nueva arma secreta, un nuevo sistema de tiro secreto. Si los sobrevivientes eran extraterrestres, tritones o sirenas, o si se presentaron extraterrestres en la escena, o si se presentó una puerta dimensional o un evento sobrenatural que la población no debe conocer. Recordemos que la población ya se acostumbró a ver personas despedazadas por misiles y bombas lanzadas por estos drones y por helicópteros de combate durante la guerra de Irak y de Afganistán. Ante el bloqueo establecido por los Estados Unidos contra el tráfico de tanqueros que entran y salen de Venezuela,
Un artículo indica que el gobierno de Venezuela ha decidido escoltar estos tanqueros que salen de sus terminales petroleros. Y si eso es así, aumenta exponencialmente la probabilidad y la posibilidad de un intercambio de disparos entre Venezuela y los Estados Unidos. Recordemos que prácticamente todo el petróleo exportado por Venezuela va rumbo a China. Hasta ahora no hemos visto que China haya tomado alguna acción contundente para proteger sus embarques. Durante el día de ayer, el medio noticioso The Moscow Times indica que oficiales rusos enviaron una advertencia a la administración de Donald Trump de que era un grave error o error fatal si continúa aumentando las tensiones con Venezuela. El Kremlin solicitó a Casablanca que se abstenga de seguir deslizándose hacia una situación que podría tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental. Naturalmente, Estados Unidos está acostumbrado a todas estas amenazas del Kremlin. Mientras Moscú emite esta advertencia, en la pantalla pueden ver por lo menos 6 aviones militares de los Estados Unidos que tenían sus localizadores activados en una operación de acoso contra Venezuela sobre aguas del sur del Mar Caribe, al norte de Venezuela. Algunos de ellos estaban muy cercanos a las aguas territoriales venezolanas. Recordemos que solo vemos los aviones que tienen sus localizadores encendidos y activados, y no el número total de aviones que están sobrevolando las aguas del Caribe frente a Venezuela. Se ha dicho que Casablanca aumentará su presión contra Venezuela al punto de provocar una situación donde se interprete que Venezuela disparó primero para contraatacar con la excusa que está atacando en defensa propia, que fue la misma excusa que se utilizó en el Mar Rojo para atacar a los Houthi, sin necesitar una declaración de guerra por el Congreso. Ya Casablanca no se esconde detrás de la justificación del narcotráfico y el fentanilo. Ya abiertamente dice que es por el petróleo que Trump alega que Venezuela le robó a los Estados Unidos. Hay que hacer la nota que para el presidente Donald Trump es imposible que se pueda identificar con el mundo militar, ya que nunca fue militar y lo que hizo fue evitar ser militar. Así que no tiene conocimiento de cómo se sienten los soldados, a diferencia de otros presidentes como Eisenhower, John F. Kennedy, Ford, Bush padre, Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter y Ronald Reagan, que sí estuvieron expuestos al ambiente de la comunidad militar, donde algunos de estos presidentes, como Ike Eisenhower, Kennedy y Bush, estuvieron en el frente de batalla y conocen la experiencia de perder amigos a manos de un enemigo. Recuerden que nadie de la familia Trump ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En estos momentos el portaaviones USS Gerald Ford lleva más de 6 meses en el mar y se supone que regrese al puerto de Virginia para que su tripulación descanse y el barco entre en un proceso de mantenimiento. Se supone que dicha tripulación, si no fuera por el embeleco de Donald Trump con Venezuela, estuviese preparando las actividades de Navidad con sus familiares. Que se conozca, no viene en camino un portaaviones para sustituir al USS Gerald Ford. Por otro lado, Pete Hegseth no tiene la experiencia de haber comandado ejércitos en una guerra, como por ejemplo Ike Eisenhower, general supremo del escenario de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el brillante general Patton,
El famoso general MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas del Pacífico de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El famoso general Schwarzkopf, que batalló en Vietnam y fue el que dirigió la operación Desert Storm. Así que el flamante secretario de la Defensa de los Estados Unidos necesita muchas muletas para organizar efectivamente la complejidad de una guerra. En otras noticias, ya ustedes deben conocer que se ha desarrollado una teoría de conspiración asociada a la masacre en la playa de Bondi, en Australia. Esta teoría de conspiración nace debido a una alerta emitida contra Australia por el primer ministro Benjamin Netanyahu, después que Australia decidió reconocer el Estado de Palestina. Netanyahu mencionó en su alerta que algo malo iba a ocurrir por dicha decisión, y algo malo ocurrió. Esta teoría de conspiración plantea que el ataque en la playa Bondi fue una operación de Mossad con dos propósitos. Primero, como un acto de venganza contra Australia por reconocer que los palestinos se merecen un Estado soberano. Y con esta masacre revertir el respaldo de Australia hacia los palestinos. Y la segunda es crear una excusa acusando a Irán de ser los autores de este ataque contra judíos en Australia, para así poder realizar con el visto bueno del mundo otro ataque contra Irán. En otras palabras, que el ataque en la playa Bondi es una falsa bandera ejecutada por Mossad. Naturalmente, esta teoría conspirativa tiene un enorme problema, porque uno de los atacantes fue atrapado con vida. Como producto de la investigación y el interrogatorio, se sabrá si padre e hijo actuaron solos o si estaban obedeciendo órdenes de alguna organización terrorista. Otra curiosidad es que Netanyahu parece que tiene oídos y ojos en Australia, ya que fue el primero en enterarse del siniestro, ya que minutos después llamó, según se indica, al primer ministro de Australia. Basado en lo que sucedió en Australia por alegados miembros de ISIS, la reacción de Filipinas ha sido aumentar sus operaciones antiterrorismo contra grupos islámicos extremistas. Recordemos que Filipinas ha tenido a través de las décadas un problema con estos grupos extremistas violentos que se han esparcido por todo el archipiélago de Filipinas, donde naturalmente, como otros grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda, pretenden que el Islam y la ley Sharia controlen el país. Ya que hablamos de Israel, hay varias cosas que deben conocer. El ejército de Israel no se ha detenido en sus operativos de bombardear territorio de la Franja de Gaza. Una noticia del 18 de diciembre indica que se realizó un ataque con morteros en una zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja de Gaza en la zona norte y la zona sur, quitándole la vida a 10 personas, incluido un niño de un mes de nacido. También deben conocer que la Corte Internacional Penal rechazó una solicitud de Israel para detener cualquier investigación sobre crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Los crímenes de guerra continúan desarrollándose en la Franja de Gaza y definitivamente Israel violó el acuerdo de cese al fuego. Mostrando apoyo a los crímenes de guerra conducidos por Israel en la Franja de Gaza, los Estados Unidos sancionaron a más funcionarios de la Corte Internacional Penal y seguirán sancionando hasta que la Corte Internacional Penal cancele sus investigaciones y sus acusaciones contra oficiales del gobierno de Israel, incluyendo a Benjamin Netanyahu.
En el Parlamento de Israel, impulsado por Ben-Gvir, continúa avanzando la ley que establece que la pena de muerte aplica a todo terrorista. Si se aprueba finalmente esta ley, automáticamente todos los miembros de Hamas estarían condenados a morir. Y por ende, yo entiendo que no les quedaría más remedio que luchar hasta la muerte, porque o mueren en batalla o mueren ejecutados. Eso también aplica naturalmente a los miembros de Hamas que viven en el exilio, donde Mossad los estaría localizando para terminar con sus vidas. Además, esta ley se le aplicaría también a los miembros de Hezbollah, a los Houthi, a los miembros de ISIS y a los miembros de Al-Qaeda. Y eso naturalmente significa que lucharán hasta la muerte antes de ser capturados con vida. No le extrañe en lo absoluto que en algún momento estos poderosos políticos intenten clasificar a todos los palestinos como una gran organización terrorista. En cuanto a lo que tiene que ver con la esperanza que la guerra termine en la Franja de Gaza y que la violencia termine en Cisjordania, sepa usted que el poderoso grupo de los colonos conocido como el movimiento Nachala, respaldados por poderosos políticos y personalidades del Parlamento de Israel, como Smotrich y Ben-Gvir, el periódico Haaretz de Israel publica la noticia que este grupo reclama que la Franja de Gaza le pertenece a Israel y por ende debe ser colonizada por ellos. En el medio de noticias Times of Israel aparece un titular que indica que docenas de colonos activistas entraron a la Franja de Gaza para plantar la bandera de Israel y reclaman que van a colonizar toda la Franja de Gaza. El otro medio de noticias de Israel, llamado el Jerusalem Post, aparece otro artículo que indica que las Fuerzas Armadas de Israel tuvieron que desalojar a los colonos israelíes que entraron a la Franja de Gaza para plantar banderas de Israel y reclamar todo ese territorio que será colonizado por ellos. Este movimiento, dirigido por la señora Weiss, agrupa a miles de colonos israelíes que han estado activamente arrebatándole las tierras a los palestinos en Cisjordania con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Israel. Y con el respaldo de tantos políticos poderosos, no espere que abandonen su meta de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza para colonizar la Franja de Gaza. Ellos ya tienen planos de las comunidades israelíes que van a construir en la Franja de Gaza. Y para terminar, un artículo indica que las Fuerzas Armadas de Israel continúan violando el acuerdo de cese al fuego en el Líbano, donde han conducido varios ataques durante el día 18 de diciembre en varias localizaciones, alegando que están atacando posiciones de Hezbollah. Recuerden que este cese al fuego tenía como condición un área desmilitarizada al sur del Líbano con la frontera de Israel. Pero claramente Israel está en violación a este acuerdo de cese al fuego porque quiere un Líbano completamente desmilitarizado sin la presencia de Hezbollah y por ende continúa atacando todo el territorio del Líbano. Hoy no hablamos del conflicto en Ucrania, pero sí les voy a decir que en una entrevista el presidente Putin indicó que él no es responsable por la muerte de ucranianos civiles, porque él no comenzó esta guerra. Y ya llegamos al final de otro corto resumen noticioso. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok.
lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito, de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana y feliz Navidad. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.